En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento. Estamos en el segundo domingo después de Pascua y los textos son los siguientes. La epístola se toma de San Pedro y dice: Carísimos, Cristo padeció por nosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado alguno, ni se halló engaño en su lengua. Él, cuando le maldecían, no maldecía; cuando le atormentaban, no amenazaba. Antes bien se entregaba a quien le sentenciaba injustamente. Él es quien sufrió la pena de nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero de la cruz, para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos en santidad. Por las llagas de Él habéis sido sanados. Porque andabais como ovejas descarriadas, mas ahora os habéis convertido al pastor y obispo de vuestras almas. El Evangelio se toma de San Juan y dice: En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor sacrifica su vida por sus ovejas. Pero el mercenario y el que no es verdadero pastor, como no son suyas las ovejas, viendo venir al lobo, desampara las ovejas, huye, y el lobo las arrebata y dispersa el rebaño. El mercenario huye porque es asalariado y no tiene interés alguno en las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las ovejas mías me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, así conozco yo al Padre, y doy mi vida por mis ovejas. Tengo también otras ovejas que no son de este aprisco, y a las cuales debo yo recoger, y oirán mi voz, y se hará un solo rebaño y un solo pastor. Estamos ya, queridos fieles, en este domingo del Buen Pastor, en el que Cristo nuestro Señor retrata su obra salvífica, su obra salvadora, en la figura justamente del Buen Pastor. En contraposición a los fariseos soberbios y misericordia, sepan ustedes que nuestro Señor nos regala esta imagen consoladora, esta alegría inmensa de Dios, de esta alegoría de Dios como buen pastor, justo después del milagro de la curación del ciego de nacimiento. Justamente cuando los fariseos, cuando los judíos lanzaban su odio y sus condenaciones después de constatar este milagro de nuestro Señor. Cuando ellos lanzan esta durísima condenación sobre él, el recién curado, este ciego de nacimiento, que después de hacer la profesión pública en la fe de nuestro Señor, es expulsado de la sinagoga por ellos y lo condenan, y ellos mismos se decían los únicos depositarios de la fe, los verdaderos depositarios de la fe. Y condenaban a aquellos que no estaban en sus escuelas, condenaban a aquellos que no profesaban sus errores, su doctrina descompuesta, su doctrina desfigurada. Pues a eso se contrapone nuestro Señor Jesucristo, mostrando la abnegación y amor que ha movido a ese Dios eterno, al divino pastor, a salir a buscar hasta una sola oveja, hasta una sola. Esta parábola tiene dos propósitos, dos fines muy específicos. El primero es para todo cristiano, todo pecador, y todos somos pecadores. ¿Quién no ha pecado en este mundo? ¿Quién no ha faltado ni siquiera en un solo ápice contra Dios en este mundo? Salvo 2 o 3 almas, San José, Nuestra Señora, María Santísima, unas cuantas almas más, poquísimas. ¿Quién no ha pecado contra Dios? ¿Quién no le debe algo a nuestro Señor? Pues esta es hacia nosotros, es a quien va dirigida esta parábola. Primero, a movernos a compasión un poco este corazón tan duro, tan podrido por pecados, a movernos un poco a compasión, a penitencia por haber ultrajado ese amor de Dios, ese amor que no ha movido a bajar desde el cielo, a rescatar al esclavo, el amo rescatando al esclavo. Y no a cualquier esclavo, un esclavo que le ha rechazado antes, que no quería ser salvado, que no quería ser rescatado. Y además un rescate a precio de sangre. Y no para ahí la bondad de nuestro Señor. Hoy mismo plasma eso. Aún habiendo rescatado esa oveja, aún habiendo regresado esa oveja descarriada a los prados eternos, después de mostrarse así misericordioso nuestro Señor, esa oveja descarriada vuelve a desoír la voz de su pastor. Vuelve a desoír, y se trata de ser su propia guía, de hallar su guía en ella misma y en su criterio. Desoye, desescucha la voz de Dios que le está guiando, y cree tener un mejor juicio que esa guía que es nuestro Señor. Cree conocer mejor los campos, cree conocer mejor por dónde habitan, en dónde están los nuevos campos, los mejores campos para ella.
se hace su propia guía en sí misma y toma su propio camino, ¿qué sucede? Eventualmente se pierde, porque no conoce, porque no tiene ese criterio. Ese pastor es el que ha creado esos campos, ¿cómo los va a conocer mejor que él? Y empieza, después de padecer hambruna, a comer todo el pasto que se le atraviesa por enfrente. En caminos extraños por los cuales los llevaba su guía y pastor, empieza a comer todo lo que encuentra, consumir aquello que sus ojos ven y envenenarse con la basura que cree ser alimento. Y poco a poco a menoscabar su salud, hasta que empieza a enfermar, y así enferma y perdida, solo le queda la muerte. Una muerte que ella misma se buscó, porque al fin ha perdido todo. Y ese pastor, en cuya voz fue desoída, ¿está obligado a hacer algo con esa oveja? No, nada, absolutamente nada. Fácilmente, y nuestra justicia, nuestra mente, nuestra lógica, que nos dice que ese pastor le diga voluntariamente: tú te alejaste, pues justamente tú te vas a condenar. Yo no te he corrido de aquí, tú fuiste la que decidiste irte. Mejor me quedo con las otras ovejas que nunca han desoído mi voz. Me quedo con ellas que sí me han sido fieles, que en este transcurso de su vida, buscando esos pastos hacia el prado eterno, han escuchado voces ajenas, voces que no son la mía, que soy su pastor, y aún escuchándolas no las siguen. Me son fieles y no dejan de serme fieles. Y si ven otra hierba que yo no les doy, una hierba distinta a la que yo sé como pastor que es la beneficiosa para ellas, aún viéndola y apeteciéndola, si no se las doy yo, no la toman. Así de fieles son esas otras ovejas que no se han ido del redil. Bueno, me quedo con ellas. Me quedo con ellas. ¿Qué necesidad tengo de salir, de vagar, de cansarme por una oveja rebelde? Que se muera esa oveja, igual tengo más. Eso pensaría alguien con nuestra misma lógica, con nuestro mismo corazón duro. Pero Dios no. Dios no ha querido pensar así. Nuestro Señor sale y se pone a llamarla por su nombre porque la conoce perfectamente, porque Él la ha creado, y aún con peligro de ser rechazado otra vez nuestro Señor, este buen pastor aún así sigue detrás de ella. Por más ingrata y por más rebelde que ha sido, la busca, y una vez encontrándola, la puede castigar a moler a golpes, para que no vuelva a ser, para que escarmiente. Pero ¿qué hace este pastor? Aún así ingrata y rebelde, no lo hace. Y la toma, la pone en sus hombros, la lleva al corral, la alimenta y la hace descansar. Eso hace el buen pastor. Así es Cristo. Cristo es misericordia, es consuelo. Y eso les quiere echar en cara a esta gente en misericordia. En que Cristo es el buen pastor que guía a sus ovejas hacia lo mejor. Y en ese camino, si nosotros nos dejamos guiar por Cristo, en este camino de esta vida, va a haber ocasiones en las que nos va a dar pastos amargos, pastos que no nos agraden, pastos de tribulación, de pobreza, de enfermedad, sufrimiento, soledad, que a nadie le gustan, a nadie le agradan. Pero sabe ese buen pastor que nos está llevando, que aunque sean amargos, aunque sean difíciles de tragar, son beneficiosos y necesarios también para nosotros, totalmente necesarios. Porque sabe que consumiéndolos, aunque no nos gusten, nos van a dar la fortaleza necesaria, la energía necesaria para llegar a los prados eternos, a los que sí nos van a agradar y que no se acaban, no se secan, no se acaban en la eternidad. Eso quiere mostrarnos nuestro Señor este día también a nosotros, que todo cristiano es pastoreado por Cristo. Todo cristiano es oveja de nuestro Señor. Pero también tiene otro propósito esta parábola. Y eso ténganlo bien claro como católicos en estos tiempos. Hoy la Grey Católica quedó sin pastor en este mundo, sin el gran pastor que libraba la Grey Católica, al rebaño de almas católicas, que la libraba de la hierba de la muerte, de la herejía, de la indecencia, del error en la doctrina, el Papa, que apartaba del rebaño a los que eran mercenarios. Justamente hoy habla nuestro Señor de eso, los que eran mercenarios, los asalariados que únicamente por ese salario cuidaban a las ovejas, únicamente sin ningún otro interés, porque no eran suyas, solamente un beneficio iban a sacar de ellas. Y no habiendo ese filtro, el Papa que trazaba la doctrina clarísimamente, que apartaba de la iglesia a aquellos mercenarios, tenemos lo que tenemos hoy, un desastre, una anarquía total.
un desastre, y es desoladora ciertamente, que en la situación actual de la iglesia, donde cada sacerdote, donde cada obispo es una sectilla más, que se creen autosuficientes, menosprecian la necesidad del pastor supremo de las almas y se creen autosuficientes, se creen ellos mismos suficientes para sí y para sus fieles. Y hacen una sectita y esa iglesia que por balbucear 3 cosas en latín y tener un par de sacras ya se creen que son la iglesia, la sucesión de la iglesia, el remanente fiel, pero rechazan el fundamento de la iglesia, que es ese pastor. Que por eso tenemos hoy la situación que tenemos con las almas, con la sociedad, con la moral, con todo. No vayan ustedes tan lejos al modernismo buscando una crisis de fe. Véanlo entre nosotros. Que hay gente que pregunta, incluso me ha tocado, gente que va conociendo la situación de la iglesia. Oiga, pero es que ¿por qué no crece como debería? Si la gente conociera esto, la gente lo conoce, muchos no. Pero hay quienes sí conocen la situación de la iglesia y no se convierten. Al contrario, la iglesia va menoscabándose. Oiga, ¿por qué? Porque estamos en tiempos de apostasía. Este no es un Pentecostés, este no es un tiempo de conversiones multitudinarias y milagrosas. Hoy por hoy una conversión es milagrosa, pero más en el sentido de que es una entre 10 millones. Y tiempos en los que sí, las almas van a perderse. Y el número de los que forman parte de los miembros vivos de la iglesia va a menoscabarse. Hasta que sí llegue el momento en el que nuestro Señor, vean hasta qué punto la gente piensa, no, es que en un año más se va a acabar, ya no hay fe en la tierra. Tiene que Dios preguntarse si hay un alma con fe en este mundo. Un alma con fe. No digan iglesias, agrarios, donde un alma con fe. A ese punto va a llegar la humanidad, a ese punto va a llegar la iglesia. A ese punto, a reducirse, como hemos dicho antes, mucho repetimos, como María Santísima y San Juan al pie de la cruz, a 2 almas se redujo la iglesia. Así se va a reducir otra vez. Y no estamos lejos, realmente no estamos lejos. Por eso que no sea raro para nosotros ver, oiga, se está disgregando naturalmente. Vean un cuerpo humano, vean un cuerpo animal, quítenle la cabeza, aquello que vivifica todo el cuerpo, y se va a desintegrar, se va a empezar a podrir, de golpe pierde la vida y se va a empezar a podrir. Se va a empezar a disgregar su cuerpo, a descomponerse, todo aquello que lo compone y a desintegrarse eventualmente. Bueno, lo mismo pasa con la iglesia, quiten a su pastor y se empieza a desintegrar. No se muere, evidentemente, porque ahí está la cabeza principal, que es Dios. Dios, nuestro Señor Jesucristo, que la preside ciertamente, que la vivifica con la gracia y con el Espíritu Santo. Pero cada vez menos almas viven en gracia. Cada vez son menos, realmente cada vez son menos los que viven en gracia, los que aceptan a nuestro Señor y quieren santificarse. Y cada vez son más los que empiezan con ese conformismo que lleva naturalmente a la tibieza y a la condenación. Y sí, la iglesia está herida de muerte, totalmente. Y nosotros, sabiendo eso, haciendo más hacia la condenación, haciendo más porque se pierda más la iglesia. Hay un número de almas muy pequeño que a cada generación, dicen los santos, que la tienen bien. Porque siempre la sociedad ha estado corrompidísima, siempre hubo un breve periodo en el que no, pero de ahí en fuera siempre la sociedad fue tan podrida como la vemos ahora. Siempre. Y había un pequeño número de almas que hacían contrapeso a eso, que aplacaban un poco el ira de nuestro Señor, almas que desagraviaban un poco a un Dios ofendido. ¿Somos acaso de esas almas? ¿Cuántos de nosotros hacemos contrapeso en ese punto? ¿Cuántos somos un consuelo para Dios? Entonces empecémoslo a hacer. Recen por sus obispos, por sus sacerdotes, recen por los pastores de la iglesia. Recen porque ellos, justamente todo esto vino porque sirvió al pastor y porque los pastores de la iglesia, los que le seguían a ese pastor, empezaron a perder la fe y empezaron a desvirtuar todo lo que se podía desvirtuar. Porque ellos son, y los que siguieron después de ese desastre del Vaticano II y hasta la fecha, son los que no se preocupan por dar a la iglesia una cabeza. Eso, que estiman todo su esfuerzo para el mérito personal.
que no se preocupan por restituirla a la iglesia, esa cabeza necesaria. Y lo vemos y es constatable y es terrible, es parte sí de lo que había de venir, pero tenemos que hacer contrapeso mereciendo esas gracias que Dios escucha nuestras oraciones, porque eventualmente cuando los pastores empiezan ese son, se vuelven mercenarios, porque ellos son los dueños de su pequeña iglesia. Sí, mi capilla, mi congregación, mi iglesia, mi feligresía, y se acabó. Y ellos empiezan a darse lo necesario y a desvirtuar su apostolado, a desvirtuar su ministerio, y se vuelven eventualmente mercenarios, tal cual mercenarios que buscan a las ovejas únicamente, las buscan y simulan que les interesa únicamente para arrancar de ellas su lana y su leche, únicamente el beneficio que pueden sacar, y después se desentienden, que estiman y miden su apostolado, las funciones sagradas, la preocupación por las almas, lo miden y lo estiman por el provecho que sacan. Solamente por eso, y huyen de la fatiga, huyen del esfuerzo, matando de hambre a las ovejas que ellos mismos han asumido, las ovejas que Dios les mandó apacentar. Y obrando así, queridos fieles, los pastores clamamos un juicio horroroso sobre nosotros, todo el clero. Y tal vez no hay gente que pide habitualmente por nosotros, no sé el caso de ustedes. Es cierto, nosotros vamos a dar cuentas en un juicio terribilísimo, que todo sacerdote, cuanto más un obispo, no debería temblar cuando piensa en su juicio. Y no por eso se van a condenar ustedes, porque la salvación es personal, pero sí Dios les va a reclamar cuánto pidieron por sus pastores, cuánto se sacrificaron, cuánto ofrecieron. Sacrificios personales, evidentemente, mortificaciones, Señor, lo aplico, y por la Santa Madre Iglesia, todo el cuerpo místico de la Iglesia. También Dios les va a aclamar eso en su juicio. Es cierto, la salvación es personal, cada uno va a dar cuentas y terribles de la vida que administró en este mundo. Es personal la salvación, pero claro que estamos obligados por caridad en pedir unos por otros, obligados en caridad. ¿Cuánto lo hacemos? ¿Cuánto rezamos por la situación de la iglesia? ¿Cada cuánto nos acordamos de esa situación que sí tenemos que pedir esa gracia? Y no solo pedirla, merecerla también. Porque mucho pedimos a Dios, pero ¿cuánto le ofrecemos? ¿Y cómo, en qué circunstancias de nuestra alma le pedimos? De forma que nuestra petición es más bien acreedora de un reclamo delante de Dios. Así me pides. Con tu alma así me estás pidiendo, ofendiéndome por un lado y pidiendo una gracia de mí. ¿Cuánto merecemos de Dios? Por eso empecemos a suplicar y ofrecerle a nuestro Señor esa mortificación constante de nuestra gloria, personal, de nuestra concupiscencia, de nuestras inclinaciones. Pidámosle a nuestro Señor esa gracia de ser otra vez constituidos, todos a su servicio, un solo rebaño bajo un solo pastor. Y pidan por nosotros, les repito, pidan mucho por nosotros. Bien lo decía en la Sagrada Escritura, en la cátedra de Moisés se sentarán inicuos, fariseos, sí, de todo. Pero pese a todo, incluso esos malos ministros, conmigo a la cabeza, les administramos a nuestro Señor, les administramos los sacramentos, y eso basta para salvarse. No lo desprecien, no desprecien el tiempo que Dios les dé su gracia todavía, su misericordia, el tiempo que quiera estar entre nosotros y sobre todo en su alma. No desprecien a Cristo, para que así, llevándole adentro, esa petición sea Dios mismo quien la hace en nosotros. Dios pidiendo a Dios. Recíbanle, ténganle en su alma, para que así, al final de nuestro paso por este mundo, tengamos la gracia de ser recibidos donde Cristo es para sus santos, luz verdadera, saciedad plena y gozo sempiterno. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.